Vientos, entonces sí me voy a levantar este día. Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Vientos, entonces sí me voy a levantar este día. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ore de México DF. Me da mucho saludarles en este jueves 28 de abril de 2016. Discípulos saludables es el tema del mes, pero la enseñanza de hoy es esta: la salud de la vida plena. Leamos Mateo 6, 33 al 34, como lo indiqué ayer, que es un versículo que estudiaremos aparte, además de haberlo estudiado ya en su contexto. Dice así la palabra: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. La primera palabra que el Señor le dijo, la primera vez que se encontró con sus primeros discípulos, fue esta: ¿qué buscáis? Ellos eran discípulos de Juan el Bautista y le escucharon hablar del Señor, así que decidieron dejar a Juan y siguieron al que Juan decía que era primero que él. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Es decir, que la primera cosa que Jesús le dijo a los primeros discípulos, la primera vez que los dio, fue una pregunta, y fue: ¿qué buscáis? La pregunta parece simple, pero es como si les dijera: ¿qué necesitan? ¿Por qué me buscan? ¿Qué puedo hacer por ustedes? Pero tratándose del Señor y de acuerdo al estilo del Evangelio de Juan, se trata de una pregunta profunda y trascendente. Es la pregunta existencial que todos deberíamos hacernos respecto a la vida. ¿Qué hago aquí? ¿De qué se trata la vida? ¿Para qué existo? ¿Cuál debe ser mi proyecto de vida? Y seguramente nos hacemos esta pregunta por medio de otras más específicas. Por ejemplo, nos preguntamos: ¿qué debo estudiar? ¿Con quién debo casarme? ¿Debo aceptar esta propuesta de trabajo? ¿Debo aceptar esta propuesta de matrimonio? Etcétera. En ese primer encuentro el Señor confrontó a esos primeros discípulos con esta cuestión. Sin embargo, ellos respondieron con la practicidad y simpleza que el momento ameritaba. Dijeron: ¿dónde moras? Como si hubiera sido sorprendidos por el Señor, como ese chamaco que sigue a una joven a la que quiere conquistar, pero no se atreve a hablarle. Y cuando ésta voltea y lo cuestiona y le dice: ¿Qué quieres? ¿Por qué me sigues? El chamaco dice solamente: ¿estudias o trabajas? O tal vez dice: ¿a qué horas vas por el pan? Así me parece que agarró el Señor Jesucristo a sus primeros discípulos cuando los seguían. ¿Qué buscan? Ellos dijeron: ¿dónde moras? Pero esta vez el Señor responde con una frase también tan profunda como la pregunta, tan significativa como la pregunta. Les dice: venid y ved. Como si les dijera: experiméntenme, pasen tiempo conmigo, sean mis discípulos, no se conformen con lo que dijo Juan de mí o con lo que haya dicho cualquier otro. Tengan una experiencia personal de primera mano conmigo. Venid y ved, dos verbos. El Señor les desafía a experimentarlo. Después, en el discipulado al que les sometió, no solo a estos dos, sino a los otros discípulos que llegaron también a consecuencia de estos dos, por cierto, algunos de ellos, el mismo Señor les responde la pregunta que les hizo esa primera vez. Les había preguntado: ¿qué buscan? Y ahora les dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora Él responde la pregunta que les hizo: ¿qué buscan? Y les dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Se trata de un desafío, una demanda al discipulado cristiano que debemos enfrentar con sabiduría y arrojo. Para hacerlo bien, estudiamos la declaración parte por parte. Dice así: más bien, se trata de una elección entonces. Esta frase nos ayuda a entender que se trata de una elección. Previo a este pasaje, nos ha hablado el Señor del afán por la vida, el asunto de la comida, el vestido. ¿Recuerdan eso? Ya lo estudiamos. En nuestro tiempo diríamos el coche, la casa, la universidad y el celular y el internet y las vacaciones. Y para relacionarlo con el tremendo desafío, el Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y nos pone una conjunción adversativa, continuativa, pero, o más bien, también podríamos decir en oposición a todo eso, o en cambio, o la mejor opción, o una mejor opción que esa es esta. Así que, como todo en la vida cristiana, se trata de un desafío para nuestra voluntad. Las opciones de la vida son estas: preocuparnos contra ocuparnos, sufrir contra experimentar, renegar contra agradecer, amargarse la vida contra gozar de la vida, morir anticipadamente contra vivir a plenitud. Así que la primera cuestión es una elección. Escojamos vivir el reino. Es lo mismo que vivir la vida abundante. Es lo mismo que vivir a plenitud.
Pero sigue diciendo, más bien dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Se trata de una pasión. Como ya dijimos, la primera palabra que el Señor les hizo a sus discípulos, la primera palabra que les dijo fue una pregunta. ¿Qué buscan? Esa fue la pregunta. Para el Señor nuestra búsqueda es importante. ¿Qué buscamos? Le importa mucho. No fue la única ocasión en que el Señor habló de la búsqueda. También lo mencionó más adelante en el mismo Sermón de la Montaña. El Señor dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. También lo mencionó cuando contó la parábola de la perla de gran precio. Dijo el Señor: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Mateo 13, 45-46. Buscar en este contexto representa asuntos muy serios de nuestra vida, representa nuestra pasión, representa de qué se trata nuestra vida, nuestros anhelos y nuestro anhelo fundamental, nuestro proyecto de vida, aquello en lo que descansamos, aquello por lo que estaríamos dispuestos a morir y por lo que tanto estamos dispuestos a vivir. Y por lo tanto estamos dispuestos a vivir. Representa nuestra prioridad número uno y nuestras prioridades. Representa nuestra prioridad fundamental que afecta a todas las demás prioridades, es decir, podemos decir que el Señor no solo está preocupado por lo que hacemos, también está preocupado por lo que anhelamos, lo que deseamos, aquello que nos roba el corazón, le importa mucho. Los religiosos y legalistas pueden hacer todo correctamente, pero pueden hacerlo por razones equivocadas. Pueden evitar hacer cosas malas, pero si las anhelan, si sufren por abstenerse de hacerlas, es igual que si las hubieran cometido. El Señor lo dijo. Ya adulteró en su corazón, dijo, recuerdan, ya lo leímos. O ya mató a su hermano en su corazón. No solamente la acción de llevar a cabo algo, sino el simple deseo en el corazón, ya es pecado. Así que buscad primeramente el reino de Dios y justicia significa dar respuesta a la oración del Señor: venga tu reino. Buscar primeramente el reino significa hacer la voluntad del Señor en la tierra como se hace la voluntad del Señor en el cielo. Buscar primeramente el reino significa ser un apasionado por la obediencia, estar apasionado y comprometido por obedecer a Dios. Buscar primeramente el reino significa que la voluntad del Señor, su justicia, es la prioridad presente en todas las prioridades de nuestra vida. Buscar primeramente el reino significa amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Buscar primeramente el reino significa ser un apasionado por Jesús. Y en tercer lugar, sigue diciendo el versículo: y todas estas cosas os serán añadidas. Se trata de una bendición. La promesa no puede ser más maravillosa. En resumen, lo que el Señor nos dice es lo siguiente: ocúpate de mi reino y yo me ocuparé de tu sostenimiento. Sí nos conviene, ¿no? Nuestra lección es sencilla: ¿quién quiero que se ocupe de mi sostenimiento? ¿Dios o yo? Ni hablar de la diferencia y de los posibles resultados. Yo prefiero que Él se ocupe de mí. No confío en mí y sí confío mucho en Él. ¿Me ocupo del reino eterno o me ocupo de la añadidura que se acaba? Esa es la cuestión. Otra vez la diferencia da resultados tremendamente opuestos. No se trata de buscar su reino para que nos bendiga, pero sepámoslo, si buscamos su reino, sí nos bendice. Y finalmente se trata de aprender a vivir. El texto dice al final: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. El problema es preocuparnos, es decir, ocuparnos antes de tiempo, preocuparnos, ocuparnos de lo que aún no pasa, ocuparnos de lo que posiblemente no suceda nunca. Podemos decir que debemos ocuparnos, pero no preocuparnos. Es mejor planear, anticipar las cosas y hacer lo que nos toca hoy para estar preparados para mañana. Pero pretender resolver lo de mañana es dejar de atender lo de hoy, y entonces terminamos sin hacer nada. Buscar el reino, buscar al Señor cada día, es aprender a vivir un día a la vez. Tomemos una decisión y elijamos bien. Llenemos nuestro corazón de pasión por su reino y disfrutemos de la vida a plenitud. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Busquemos el reino de Dios. Y si usted es una persona que no asiste a una iglesia evangélica, pero le mandan estos devocionales, alguien le dijo de ellos y usted los recibe, Dios le bendiga, qué bueno que lo recibe. Pero le aconsejo, hable con el Señor, entréguele su vida y busque una comunidad, una congregación donde reunirse. Dios le bendiga, nos vemos mañana, hasta luego. Mi vida, mi vida. ¿Tú crees que hay alguien en el cielo que nos escucha cuando oramos? Lo que soy. Sí, mi amor, claro, yo te adoro. Vientos.